Entonces, reiniciamos esta actividad de hoy, semana 13, ¿no? Semana 13, reiniciamos. Vamos, vamos. Bueno, ya estábamos anunciando ahí que vamos a tratar el tema de los bonos, ¿no? Aun cuando nos hemos referido anteriormente de las letras, indirectamente hemos estado dando alguna característica de estos instrumentos, los bonos. Pero vamos a ver qué dicen los colegas y sobre eso vamos comentando al respecto. Cualquier consulta que haya, por favor, el chat lo veo, solamente los saludos ahí de Alexis. Gracias, muy amable. Cualquier duda, por favor, no se olviden ahí, escriban. Aquí le voy a hacer recordar, escriban cualquier duda, cualquier detalle, cualquier comentario, alguna experiencia que tuvieran al respecto, también podemos analizar ahí. Nos vamos aquí, mientras tanto, a este tema de los bonos. A ver un ratito ahí, ya está. Ahí, por acá. Primero desde lo mínimo, desde la lección uno, ¿no? Y luego vamos aumentando el volumen, como se dice, a este tema, ¿ya? Lección 1. ¿Qué es un bono? En esta lección vamos a aprender lo que es un bono, quién utiliza bonos, cómo calcular el riesgo de los bonos y por qué es tan lucrativo invertir en bonos. Así que, empecemos. Lo primero que hay que entender acerca de un bono es que es nada más que un préstamo. Entonces, como describo el siguiente escenario, tenga eso en cuenta a medida que pasamos por esta lección. Empecemos con un representante de un gran negocio. Este es su gerente financiero y su nombre es Juan. Como director financiero, Juan es responsable de asegurarse de que cualquier tipo de financiación que necesite el negocio corra a través de él. Ahora, a Juan se le dio una tarea por parte del director ejecutivo y es que necesita obtener una financiación de $500 millones con el fin de construir el nuevo edificio de la sede central de la empresa. Aquí está el nuevo. Es importante lo que dice acá nuestro amigo, en el sentido, digamos, que tiene que haber algo, que debe haber una razón por la cual, digamos, uno tiene que comprar bonos, emitir bonos, algo. En este caso, si se trata de emitir, es para obtener financiamiento. ¿Para qué? Para financiar, obviamente, el edificio que está indicando, ¿no? Y así puede ser aplicado para cualquier producto, para cualquier negocio, etcétera, ¿no? Y en el otro lado está el comprador. El comprador también tiene que tomar sus ponderaciones correspondientes en el sentido, ¿por qué comprar un bono o ciento de bonos? Porque hay que tener en cuenta que va a dejar su dinero ahí por algún tiempo. El tiempo, digamos, que tenga el contrato del bono respectivo, ¿no? Hay que ir ponderando todas esas situaciones. Edificio de la sede central para el cual Juan va a tener que buscar la financiación. Entonces, Juan va a tener que salir y tratar de encontrar ese dinero. Así que, ¿cómo Juan financia un edificio de ese tamaño y llegar a tanto dinero para su corporación? Y como cualquier otra cosa, Juan primero iría al banco a sentarse con su ejecutivo de cuenta. Obviamente lo que haría es reunirse con algunas personas de bastante alto nivel para un préstamo de ese tamaño. Se iban a sentar y mirar todas las cosas que revisamos durante la unidad 1, cuando estábamos evaluando el valor de la acción. El banco haría algo muy similar. Estaría revisando la salud de la empresa. Esto sería el primer paso. Después analizaría si pueden prestar esa cantidad de dinero a esta corporación. Así que vamos a decir que después de que Juan se sentó con los representantes del banco y determinaron que la compañía de Juan era lo suficientemente saludable como para entregar un préstamo de ese tamaño de $500 millones, el banco decide seguir adelante y dar la facilidad del préstamo. Pero, ¿cómo el banco va a juntar el dinero para el negocio de Juan? Esto lo va a hacer a través de bonos. Y así, lo que hizo el banco fue crear una especie de bono genérico. Lo que el banco va a hacer van a ser 500.000 bonos y cada bono tendrá el valor parcial de $1.000. Después van a tomar estos bonos y van a vender esto a los inversores. El dinero que los inversores les pagan a través de un bono va a ser el mismo dinero que el banco luego pasa a Juan. Por lo tanto,
El banco crea 500.000 bonos y cada bono será de $1.000. Cuando multiplicamos esos números, obtienes los 500 millones de dólares que Juan necesita para construir su nuevo edificio de la sede central. Después, lo que el banco hace es calcular una tasa de interés y digamos que es 5%. Esto basado en el riesgo de la empresa, la tasa de interés actual del mercado y la duración del bono basado en estas estimaciones. Deciden seguir adelante y emitir los bonos con 5%. Juan vuelve al banco y este le comunica que le van a facilitar el préstamo. Firman el acuerdo y el banco le da ya la totalidad del dinero, que son 500 millones, y el banco empieza a vender los bonos a los inversionistas. Avancemos. Aquí están los inversores y después de que Juan está fuera de la ecuación porque ya obtuvo la financiación que necesita, el banco vende estos bonos a los inversores. Quizás hay uno que compre 1.000 bonos, otro que compre 100 o inclusive uno que solo compre un bono. Pero el banco, en lugar de cobrar $1.000, cobrará $1.005 por cada bono vendido. Y esa diferencia de $5 lo llamará como una cuota de asegurador. Así es como el banco hace su dinero. Están vendiendo todos los bonos y de esos 500.000 bonos van a recibir $5 por bono. Por lo tanto, los inversores obtienen su bono y pagan $1.005 para obtener ese bono. Y cuando lo obtienen, reciben una tasa de bono que es de 5%. Sobre los $1.000 serán $50. Generalmente los pagos son semestrales, lo que significa que es que $50 serán divididos en dos pagos de 25 cada uno. El pago del capital de esos $1.000 es al final, cuando el bono madura. Este término es de vital importancia y que este será pagado por la empresa de Juan. La empresa de Juan es la encargada de hacer ese pago de intereses, de ese 5%. Así que, después de que el banco vende ese bono, la relación pasa ahora entre Juan y los inversores. Por lo tanto, antes de seguir adelante, recapitulemos el flujo de dinero de lo sucedido. Entonces, Juan necesitaba los 500 millones de dólares que el banco le suministró. Después de que Juan recibió los 500 millones de dólares, el banco ahora tiene 500.000 bonos que necesita vender a los inversores. Ahora bien, si el banco no vende todos los bonos inicialmente a los inversores y continúa sosteniendo los bonos, el banco recibe los pagos de los cupones. Pero si el banco vende los bonos a los inversores, empujan esa responsabilidad a los inversores. Después de vender los bonos a los inversores, la relación pasa directamente entre Juan y los inversionistas. Así, la compañía de Juan va a hacer los pagos de los cupones de 5% a los inversores y lo van a hacer cada 6 meses. La totalidad del valor de los $1.000 lo hará la empresa de Juan cuando madure el bono. Ahora, ¿quiénes emiten bonos? Solo hay dos entidades para esto. Mm. Soy Matías Santana, soy docente universitario y consultor en analítica de datos. En este momento soy Uno son las corporaciones y la otra es el gobierno. El modelo que acabo de mostrarte era de una corporación. Para la corporación que necesita recaudar dinero, esa es una de las opciones que tienen para conseguir fondos. Cuando estás hablando del gobierno, sucede exactamente lo mismo. Va al banco y el banco examina la capacidad que el gobierno tiene para pagar los bonos. Por lo tanto, cuando se entra a nivel de municipio o nivel local, estos no tienen el lujo que tiene el nivel federal, que simplemente puede imprimir más dinero. No hay dólares municipales o dólares locales. Se están usando dólares federales en el municipio y el gobierno local debe permanecer dentro de los límites y ver sus balances y asegurarse de que los ingresos que tienen no superan sus gastos. Entonces, cuando van al banco, el banco va a hacer lo mismo que con la empresa. Van a evaluar la capacidad que el gobierno local o estatal tiene para pagar el préstamo. La tasa de interés que tendría el bono sería correspondiente a su capacidad de pagar. Cuando pasamos a nivel federal, Warren Buffett considera estos de una inversión de cero riesgo, simplemente porque el gobierno tiene la capacidad de imprimir más dinero si necesita. Ahora, esto causa inflación a largo plazo. Hablaré de eso más tarde, a medida que avancemos en las siguientes lecciones. Todo lo que realmente necesitas saber es, el bono de gobierno federal se considera de riesgo cero porque pueden imprimir más dinero con el fin de cumplir los pagos de los cupones. Hablemos de... Ese es un dato que tampoco no hice mención anteriormente, ¿no? Yo dije que en el caso de la letra del tesoro, había una gran seguridad, ¿no? Porque los estados no quebraban, los estados no desaparecen, los gobiernos pueden pasar y pasar, pero el estado está ahí. Y ahí tenemos el caso nuestro, con más de 200 años ahí de distintos gobiernos y el estado está ahí, ¿no? Y en este caso el colega hace muy bien en mencionar, digamos, que
el riesgo que significaría, digamos, el hecho de comprar bonos, ¿no? No, generalmente, y hace referencia a un gran inversionista como Warren Buffett, del cual hemos hablado y hemos presentado en un momento su historia, ¿no? Entonces, esta persona, pues, no es, no es un aprendiz en negocios, ¿no? Él sabe de qué habla porque lo realiza así, ¿no? Y entonces, este señor considera, digamos, que en el caso de bono del tesoro, es cero el riesgo, es decir, está garantizado, especialmente cuando se refiere, bueno, aquí habla del caso de Estados Unidos, el caso de México, donde, donde hay, donde hay el nivel federal, que es el nivel de una suerte de gobierno central, y además están los municipios, como en nuestro caso que tenemos ahí los tres niveles de gobierno, ¿no? Gobierno general, o nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, pero ¿quién emite el dinero? El gobierno, el gobierno central o gobierno general o gobierno nacional. En nuestro caso, el Banco Central de Reserva, ¿no? Y pertenece, digamos, al gobierno nacional o gobierno central, ¿no? Lo mismo pasa en cualquier otra parte del mundo, ¿no? De modo, digamos, que comprar bonos del tesoro representa, digamos, una alta seguridad de su recuperación, porque incluso dice que pueden emitir, si no tuvieran dinero, si no tuvieran dinero en su momento, inmediatamente agarran la maquinita y pagan sus obligaciones, ya que eso origina inflación, ya es otro cantar, y es otro tema, ¿no? Ya eso afectará a la economía y todo eso, posiblemente, pero honró su deuda. O sea, de modo, digamos, que cuando se trata de bono del tesoro, hay una garantía de que el Estado honre la deuda que tiene con los inversionistas. Además, podemos decir que, bueno, dentro de los bonos del tesoro o los estados, generalmente hablamos de un solo tipo de bono. Pero en las corporaciones encontramos varios tipos. En las corporaciones hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio hablamos de bonos corporativos propiamente dichos, de bonos de arrendamiento financiero y otros, y otros bonos que luego vamos a entrar a los detalles respectivos, ¿no? El bono de gobierno federal se considera de riesgo cero porque pueden imprimir más dinero con el fin de cumplir los pagos de los cupones. Hablemos de los riesgos asociados con los bonos y lo que realmente tienes que saber son tres cosas. La primera es saber qué pasa si la empresa o el gobierno entrase en falla o quiebre. Vayamos a la empresa de Juan, que obtuvo una buena tasa de interés. Pasó su examen inicial con el banco, parecía tener toda la capacidad para pagar los préstamos. Ahora, al correr los años, pasa por una situación difícil y llega a quebrar. Ahora tendría una incapacidad de pago a los inversionistas. Esto podría ser por algún cambio de administración, crisis económica o mal manejo de finanzas. El siguiente riesgo asociado con los bonos es cuando la tasa de interés llega a cambiar. El valor de mercado que los bonos tienen también puede llegar a cambiar. Supongamos que acabas de salir y compraste un bono federal por 5%. 2 años más tarde, las tasas de interés bajaron a 4%, mientras que sigues manteniendo los bonos del 5% y 2 años más tarde, lo mejor que la gente puede conseguir cuando salen y compran bonos es 4%. Por lo tanto, hay una enorme ventaja que usted tiene sosteniendo un bono que está pagando una tasa de interés más alta que lo que la gente puede encontrar actualmente, que son de 4%. Y así, el valor de mercado de tus bonos sube significativamente. El último riesgo asociado con los bonos es la inflación. Si usted sale y usted compra un bono de 5% y la inflación a lo largo del plazo sobre ese bono es de 4%, va a ser más. Por lo tanto, cuando usted está descubriendo el valor de un bono, debe restar la inflación que se produce durante la duración que tiene el bono. Es algo muy importante a entender y vamos a profundizarnos más en eso en la unidad 2. Bien, así que hablé brevemente de una empresa que empezaría a funcionar mal. Supongamos que usted está teniendo un bono de una empresa que está pasando por la bancarrota. Sé que en el 2009 este problema llegó a ser real para General Motors. Pasaron por la bancarrota y cuando algo así sucede, el orden de distribución para el capital que sigue en la empresa empieza por los tenedores de bonos,
que reciben primero su dinero, después pasa a los accionistas preferentes y finalmente a los accionistas ordinarios. En la primera unidad estábamos hablando de acciones ordinarias, así que seríamos los últimos en recibir las distribuciones de lo que resta en la empresa si quebrase. Esta es una de las ventajas que tienen los bonos. El nivel de riesgo que tienen es mucho menor que las acciones ordinarias, porque si algo sucede con la empresa, son los primeros en recibir el pago de lo que sobra, si es que sobra algo. Muchas veces cuando estamos hablando de la bancarrota no queda mucho de la empresa, así que ¿por qué invertiría en bonos? A muchos no les interesa porque tienen bajas tasas de interés y piensan que es más atractivo invertir en acciones. Pero realmente son de igual de atractivos si lo analizas como lo hace Warren Buffett. Quiero que prestes mucha atención en el siguiente escenario. Lo que aquí tengo es el Dow Jones y su comportamiento a través de la última crisis de mercado del 2008. Arriba se puede observar la línea de tiempo y lo que hice fue observar el comportamiento de la tasa de intereses de los bonos federales y fue de 5%. Si te acuerdas de la primera unidad y lo que era la relación precio-ganancias, si no, te recomiendo primeramente echarle un vistazo. Si volvemos el tiempo a 2007, la relación de PE del Dow Jones era de 27. Si se acuerda, esta cifra significaba que estaba sobrevalorado y nos da una estimación aproximadamente de nuestro retorno. Si nos fijamos, un PE nos da una ganancia aproximadamente de 3.7%. Mirando los bonos federales y estableciendo que son de riesgo cero, estaban haciendo 5%. Si usted ha invertido en el Dow y su PE es 27 y solo puede esperar un 3.7%. Es obvio cuál aquí sería la mejor inversión. Estos serían los bonos. Las acciones sería una masacre total. Warren Buffett y los inversores inteligentes ahí estarían tranquilos operando con los bonos, obteniendo un mejor retorno. No estaban prediciendo nada, solo viendo que hay mejores retornos de inversión. Avancemos y vamos a 2009 y vemos cómo cambian los números. Aquí los bonos están haciendo 2.83% porque el gobierno trataba de estimular la economía. Ellos bajaron la tasa de interés y ahora nos fijamos que la relación de la ganancia de las acciones pasó a ser 15. Tomando ese 15, nuestro retorno es de 6.7%, casi el doble que 2 años atrás. Los bonos están en 2.83 y las acciones en 6.7 en promedio general. ¿Cuál sería la mejor inversión ahora? Por supuesto las acciones. Y por supuesto es ahí donde estaba Warren Buffett y los multimillonarios. Estaban comparando acciones con precios rebajados. Lo que sabían era estar al lado correcto de la ecuación, invirtiendo en bonos cuando tenían que invertir en bonos y en acciones cuando tenían que invertir en acciones. Así de simple. Es muy vital de entender esto. Finalmente, ¿por qué invertir en bonos? Primero porque debes entender la similitud que hay entre invertir en bonos y en acciones. Lo que vas a encontrar es que cuando las acciones son muy altas, los precios de los bonos son realmente bajos y de gran valor y viceversa. Cuando el precio de la tasa de interés de los bonos es bajo, debes estar invirtiendo en acciones. En la siguiente lección profundizaré esto, así que quédate atento. Concluyendo, la primera lección de la unidad 2, hemos aprendido lo que es un bono, aprendimos quién utiliza los bonos, también hemos aprendido acerca del riesgo de los bonos y por qué la inversión de bonos es tan lucrativa. Espero que en este curso, aunque haya sido muy general y rápido, haya sido provechoso para usted. Espero verte en la lección 2, donde nos profundizaremos aún más en los componentes de los bonos. Gracias, gracias. Por aquí había un punto que quería comentar y es el relacionado con la inflación, ¿no? Que a veces lo ignoramos, ¿no? La inflación, ¿no? A veces solamente miramos la tasa, ¿no? A veces miramos la tasa de interés, aquí lo miramos ahí, ¿no? Y nos ofrece una inversión, nos ofrece una tasa, por decir, de 5% y estamos contentos de que en vez de tenerlo en la casa y vamos a ganar 5, ¿no? Pero hay que relacionarlo con con la inflación. Claro, en la medida que la inflación sea menor de 5, estaremos manteniendo el, el nivel el nivel de compra de nuestro dinero, ¿no? Pero en cambio, eso sería, digamos, si la inflación baja o se mantiene, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, si la inflación más bien aumenta sobre la tasa de interés, ¿no? En realidad, no habríamos ganado, sino habríamos perdido, ¿no? Pero claro, ¿quién sabe todo eso, no? En realidad, eh, lo previsible son esto de la tasa de interés, pero a veces ni siquiera previsible, ¿no?
Especialmente ahora, miren, yo les cuento lo siguiente. Tenemos en nuestro medio el Banco Central de Reserva del Perú. Y entonces el banco continuamente está aumentando la tasa de interés o disminuyendo la tasa de interés. Y lo hace ¿por qué? Porque el banco está a cargo de la política monetaria. Tome nota, política monetaria. Y como tal, esta política puede darse de dos formas. De dos formas. La política monetaria expansiva, expansiva y la política monetaria restrictiva. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Tiene que ver muchísimo. No solamente con esto, los bonos, las acciones, sino con cada sol que ganamos, con cada sol que tenemos, ¿no? Con cada cuenta que tenemos nosotros en cualquier entidad. Tiene que ver mucho esta política. Miren, cuando se trata de una política monetaria expansiva que baja, mire, escuchen, baja la tasa de interés, baja la tasa de interés, baja la tasa. Y en cambio, digamos, cuando se trata de una política económica restrictiva, es todo lo contrario. La tasa de interés aumenta. Y todo esto entra en juego en cualquier inversión que tengamos, ¿no? Porque imagínense que uno ha hecho una inversión con una tasa como este 5 que mencioné y el banco aplican esta política expansiva, ¿no? Y hace que baje la tasa de interés. Y si la tasa de interés baja, digamos aquí por decir a 2,5% para promover el crédito, porque para eso se hace, entonces en realidad nosotros estaríamos ahí perdiendo dinero, ¿no? Perdiendo dinero con ese 5% que tenemos arriba, porque ahora podemos tranquilamente invertir con 2,5%. Y al contrario, digamos al otro lado, si estamos con un 5%, si estamos con un 5% ahí, vamos a cambiar de color ahí, ¿dónde está esto? Ya, acá está. ¿Qué pasa si seguimos con un 5%? Y el Estado aplica, digamos, esta política, la política restrictiva, ¿no? Restrictiva quiere decir que, eh, no había explicado eso. Voy, voy a reiterar. Expansiva significa que el banco saca más dinero. Aquí hay más dinero en el mercado, hay más dinero y disminuye la tasa de interés. En cambio, en la política monetaria restrictiva hay menos dinero y por lo tanto la tasa de interés aumenta. Miren, Ingeniero, sí, dime. ingeniero, lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos es eso, ¿no? Una política restrictiva. O sea, Claro, claro. como como la inflación está que se sube más del 8, entonces lo que están haciendo es para disminuir la inflación, están haciendo, hay un indicador que acá, por ejemplo, acá el BCR saca una tasa referencial, no sé cómo le llaman. Según esa tasa, es una guía como para que vengan las tasas, Claro, ya sea así se llama, efectiva, se llama tasa referencial. ya. Ese es el nombre. Entonces, la tasa referencial que estaba casi en cero, creo que la han subido ya un poco en Estados Unidos y acá también están Claro. haciendo eso, ¿no? Para política restrictiva Pero para... esto cambia, eso cambia así de cualquier momento, o sea, no tiene Sí, plazo. no, sí, No sí, tiene- de acuerdo al comportamiento del mercado, aplican política restrictiva para disminuir la inflación o si no también Ujú, para reactivar la economía o para activar la economía, pero no. sí. Y dice bien tú ahí porque estos son los otros efectos. O sea, por ejemplo, si acá baja la tasa de interés, si acá baja la tasa de interés, Más también, dinero. claro, hay más dinero y podría, digamos, aumentar la inflación. Aquí Ujú, aumenta la inflación. Y en el otro lado, digamos, hace lo contrario, disminuye la sí, inflación. O sea, tiene sus efectos. Y no solamente la inflación, ¿ah?
sino también en el empleo, en el movimiento de la economía, ¿no? Sí, ¿Sí? en- Por eso, digamos, por eso que yo estoy haciendo esta aclaración en el sentido, digamos, que no nos debemos quedar, digamos, en solamente ver la tasa, ¿no? Sino, digamos, también ver los otros efectos que podrían darse, ¿no? Justamente esa es la situación de que cuando uno estudia, va complementando eso y como usted y otros alumnos pueden ir averiguando otros datos, ¿no? Y no quedarse solamente en los temas particulares que se presentan ahí, sino ver, digamos, los efectos que podría tener eso, porque todo eso que mencionamos tiene que ver en cuenta en la vida personal, en la vida familiar, en la vida, y ni siquiera decir pues en las empresas, ¿no? Porque las empresas están trabajando con tasa de interés, las empresas tienen que estar ponderando la inflación, deben estar cuidando que permanezcan en el mercado y no quiebren, etcétera, ¿no? Tiene que ir viendo todo eso, ¿no? Incluso esto que está acá, que ha mencionado acá también el colega, esta parte es de lo más importante. Esto se refiere, digamos, a la distribución. O sea, asumiendo que una corporación emitió bonos, pero quebró. ¿Y cómo habrá capacidad, digamos, de cobrar? Bueno, dos cosas, ¿no? Uno, que al quebrar podía haberse quedado en nada. Por lo tanto, digamos, perderíamos los bonistas, como se le llama ahí la compradora de bonos, los bonistas también habríamos perdido, como también habrían perdido los accionistas y, e incluso hasta los proveedores y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, si la empresa quiebra, pero tiene una serie de activos, ¿no? Una serie de activos que inmediatamente al quebrar se, de acuerdo con las normas de cada país, se pone en negociación. Entra, digamos, entra a tallar ahí una, un- una comisión, ¿no? Una comisión de liquidación, una comisión de liquidación y que su chamba es vender justamente todos los activos que pudiera tener. Si tiene terreno, vehículos, edificaciones, equipo, computadoras, si tiene materias primas, útiles de oficina, útiles de limpieza, repete por ahí una u otra cosa, tiene que terminarse de vender todo eso, ¿no? Y a veces incluso esas comisiones de liquidación duran no meses, sino hasta años, ¿no? Hay historia, por ejemplo, aquí en nuestro país ahorita, que el Banco Latino, por ejemplo, el Banco Latino, el Banco Nuevo Mundo y otros quebraron hace 5, 10, 15 años, pero siguen la comisión de liquidación ahí trabajando, porque nadie compra los activos. O nadie lo compra o estos señores tampoco quieren venderlo, ingeniero, ni lo ofertan, ¿no? Porque quieren permanecer ahí como junta liquidadora, ¿no? Junta, llámase, junta liquidadora. Adelante. ingeniero, y ese del Banco Nuevo Mundo, del Levi, luego ¿cómo se llama también? El Banco Vice creo que fue de la señora Susana de la Puente, algo así. Se fusionaron al final Claro, esa ya es la salvación, ¿no? La salvación es la fusión, pues. Ahí, sí, bueno, ya si se fusionan no quiebran, pues, ¿no? y el Estado metió millones ahí para salvar esos bancos. En el caso del Banco Latino hubo Vice, inversión, pero al final no se salvó, ¿no? el Banco Vice se salvó, pero también el Estado tuvo que poner varios millones para que no se pierda este trabajo. Claro, claro. A eso apunta, digamos, el Estado mete el dinero de todos para salvar el efecto que tiene estas situaciones en la economía, ¿no? Y eso ha pasado, digamos, no solamente aquí, sino en el mismo Estados Unidos, ¿no? Hay bancos como el banco Lehman Brothers, donde en ese caso más bien de Lehman Brothers, el Estado norteamericano no puso nada, lo dejó quebrar.
pero hay otros bancos como u otras empresas en general, General Motors, y otras entidades donde el Estado, digamos, puso el dinero de los contribuyentes norteamericanos para no quebrar, como tú dices, y mantener los empleos, ¿no? Porque eso origina, digamos, una convulsión de tipo social, ¿no? Y además que, por lo demás, que estas a veces son tan grandes empresas que tienen miles de trabajadores y dentro de cada trabajador cuatro o cinco personas detrás, ¿no? Bueno, entonces la situación está, digamos, en ver todos estos elementos que son concurrentes a una inversión y que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no ponderamos, va a llegar estos momentos, van a llegar estos momentos donde uno, digamos, recién comienza a aquilatar la situación y comienza a lamentarse por qué me metí ahí, etcétera, ¿no? Tenemos que saber, digamos, cuál podría ser una situación anómala que podría presentarse. Ahora, estas situaciones de quiebra no necesariamente pues se dan todos los días, ¿no? No es tanto así, no es tanto así, ¿no? Pero se dan ocasionalmente, como ya decía el colega, por malos manejos financieros, por la situación de la economía, por, porque aparece una competencia mayor, de mayor calidad, con mejores procesos, mejores procedimientos, etcétera, etcétera, y se trae abajo, digamos, a una determinada empresa. Entonces, hay que cuidar todos esos elementos para continuar en el mercado, ¿no? Bien, bien, entonces, a ver un ratito ahí, cerramos este caso. O sea, qué problema con estas barras, ¿no? Estas barras tengo que estar jalándolo arriba, abajo, para la izquierda, a la derecha. A ver un ratito. Bueno, bueno, vamos. Es posible que algunos que son estudiantes, bueno, todos son estudiantes los que están acá, ¿no? Pero de repente son bastante jóvenes y no, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Esto no es conmigo, yo no estoy en esto, ¿no? Mire, tarde o temprano, digamos, de por ahí no va a tocar, no va a tocar estar en esto. Administrando una empresa, porque administrando una empresa y necesitas los bonos, necesitas emitir bonos. O de repente tienes un exceso de liquidez y el acuerdo de la Junta General ha sido que compre bonos. Y si recién te pones ahí a aprender, en ese momento de repente ya llegas tarde a la compra de bonos. Entonces, por eso hay que prestarle la atención. Estos son temas que están ahí a nivel de persona natural como somos, damas, varones, o a nivel familiar, ¿no? Hay mucho negocio, en el Perú especialmente hay muchos negocios familiares, ¿no? La mayoría de negocios familiares que necesitan fuente de financiamiento, ¿no? y que, y que de repente no logra, digamos, el financiamiento de un banco porque nadie lo conoce en el sistema financiero y de repente podría emitir bonos. No directamente, sino a través, porque también hay otras herramientas, ese es otro punto, ¿no? Hay una operación que se llama el underwriting, se escribe como underwriting. A través del underwriting, que es facilitado por un banco, uno puede dirigirse al banco y el banco emite por ti. Como el caso que describió el amigo hace un momento, ¿no? Donde uno requiere financiamiento y no emite bonos, sino se va al banco y el banco emite los bonos y luego sale a comercializarlo y luego ya le transfiere, digamos, el pago a la empresa en sí, ¿no? O sea, hay instrumentos, digamos, que a veces
permiten hacer cosas que nunca pensábamos. Y eso hay que conocerlo. Nos vamos con esta parte. Muy buenas financieros y financieras. Bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con respecto a los bonos y obligaciones. Es por ello que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes. Entender qué es un bono, así como también las ventajas y desventajas tanto de emitir como comprar bonos. Luego pasaremos a revisar los diferentes tipos de bonos con sus características que existen y de igual manera en el punto final revisaremos una diferente clasificación de estas obligaciones. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es un bono? Vamos a partir mencionando que los bonos son mecanismos de financiamiento principalmente de largo plazo a través de los cuales se pueden obtener fondos de agentes externos. Básicamente, Esto es importante, digamos, cuando dice aquí que son mecanismos de financiamiento. Porque los otros han estado diciendo que son préstamos que le hacemos al emisor, ¿no? A un banco, a una empresa, ¿no? Que finalmente es lo mismo, ¿no? El hecho que nosotros le prestemos a una entidad es que esa entidad es la que necesita financiamiento. Pero está hablando aquí desde el punto de vista del emisor, ¿no? Bonos son mecanismos de financiamiento. Esta es la óptica del emisor. El emisor es una empresa o es el propio Estado, digamos, que no tiene los recursos y necesita dinero, el dinero, los soles, los dólares, los euros, ¿no? Y entonces recurre a la emisión, lógicamente a emisión de bonos, y lo hace en el mercado primario. Y más tarde, una vez que ya se vendieron en el mercado primario, esos compradores, esos inversionistas de los bonos ya lo podrán renegociar una y otra vez ya en el mercado secundario. Estos mercados no dejan de existir, van a estar ahí, ¿no? Pero ¿qué sería un bono para un inversionista, ¿no? Para un inversionista, como su nombre indica, es poner un capital, es entregar un capital para obtener un beneficio, una tasa de interés, una tasa cupón, como le llaman. Entonces, tenemos ahí diferentes ópticas. ¿Y qué cosa es un bono, digamos, para el mercado bursátil, ¿no? Para el mercado bursátil es un papel, como por ahí algunos de especialistas también dicen, es un papel, ¿no? Es un papel que negocian dos partes, uno que emite y el otro que invierte, que compra. Y ahí está. un bono es un instrumento a través del cual una organización puede acceder a fondos de agentes externos de la empresa para financiar la inversión principalmente de largo plazo. Si bien existen bonos utilizados para obtener fondos que van a ser destinados a financiar la inversión de corto plazo, es decir, los activos corrientes, la gran mayoría de las veces los bonos son utilizados para financiar la inversión de largo plazo, es decir, el activo no corriente. Es por esta razón que por lo general los bonos se negocian a plazos superiores a un año y principalmente entre 5 y 10 años. También cabe destacar que los bonos son instrumentos para obtener fondos de agentes externos, es decir, estos instrumentos entran dentro de las cuentas de los pasivos. Si una empresa obtiene fondos de los agentes internos de la empresa, es decir, de sus propios inversionistas, accionistas o dueños, serían mecanismos de financiamiento con recursos propios y entrarían dentro de las cuentas del patrimonio. Los bonos, al ser un mecanismo de financiamiento con recursos ajenos, entran dentro de las cuentas del pasivo. Asimismo, los bonos son instrumentos que se basan en la devolución del capital más compensaciones que por lo general se llaman cupones. Es decir, supongamos que un bono se negocia para dentro de un plazo de 5 años.
El capital, es decir, el valor del bono, será devuelto a aquel poseedor de este título dentro de 5 años, es decir, en el vencimiento. Y hasta entonces se acordarán pagos de intereses en los bonos, normalmente se los conoce como cupones, en periodos o en fechas preestablecidas y a una tasa de rentabilidad determinada. Finalmente, cabe explicar que los bonos también son llamados obligaciones o títulos. Por una parte, obligaciones porque se basa en que una empresa, al emitir bonos, tiene la obligación de devolver al vencimiento a los compradores o a los dueños de estos títulos el capital invertido más ciertos cupones o rendimientos en fechas establecidas. Y por otra parte, títulos porque los bonos son emitidos a través de documentos formales que vienen a ser también conocidos como títulos. Ahora bien, ¿cuál Antes que continúe, ¿cómo lo ponemos esto en la contabilidad de una empresa, ¿no? Porque todo esto va, de todas maneras, entra en la contabilidad, ¿no? Vamos a poner aquí un cuadrito. Voy a es de poner, documentos vamos a poner aquí un cuadrito. Ahí, miren, este cuadrito va a representar el estado de situación financiera, el estado de situación financiera de una empresa, de una empresa. En este caso, esta empresa va a ser el emisor, el emisor. Y entonces, de acuerdo con lo que nos dice el colega, esto se graficaría así, miren. Primero, por acá tenemos en la empresa, en esta parte izquierda, vamos a tener las inversiones de la empresa. Y en esta parte derecha están las deudas, la deuda de la empresa. En esta parte aquí tenemos el activo, el famoso llamado activo corriente. Y por acá abajo, en este otro cuadrito, el activo no corriente. En esta parte derecha superior está el pasivo. Acaba de decir pasivo. El pasivo. Y en la parte inferior tenemos el patrimonio, o también llamado patrimonio neto. El asunto, digamos que vamos a suponer que una empresa tiene, digamos, el aporte de sus accionistas. Necesita, digamos, por acá, una empresa necesita eh, 500 millones. 500 millones. Como a este estado también se le llama balance general, entonces mire, una empresa necesita invertir 500 millones, pero lo primero que tiene que ver es dónde, dónde voy a obtener, dónde voy a obtener el financiamiento. Y ese financiamiento viene por acá, a través de las deudas, o también llamado financiamiento, o también llamado endeudamiento, o también llamado apalancamiento, de distintas maneras, ¿no? Deudas, financiamiento, endeudamiento, apalancamiento. Entonces, esos 500 millones que necesito, una parte va a estar ahí, un 70% va a estar en activo corriente y otro 30% abajo en activo no corriente. Pero ¿de dónde? ¿De dónde saco el dinero? Bueno, el dinero va a venir una parte de los accionistas. Aquí, en esta parte, aquí están los accionistas, aquí en este patrimonio. Aquí viene el aporte de los accionistas. Vamos a suponer que de estos 500 millones, el, el 40%, el 40% es facilitado por los accionistas. Y entonces yo necesito contraer deudas con terceros, que es este pasivo, y hay un pasivo llamado corriente y hay un pasivo llamado no corriente.
no corriente. Suponiendo que este corriente abarca hasta por acá. Y ahí para abajo están los no corrientes. Aquí, en esta parte, aquí pueden aparecer los bonos. Ahí van a estar los bonos. Los bonos no son parte del patrimonio. En el patrimonio van a estar más bien las acciones. Aquí van a estar las acciones que han comprado cada uno de los, obviamente, los accionistas de la empresa. Estos 40 millones que tenemos aquí, asumimos que son acciones. Ya está. Y entonces, tenemos la otra parte. Acá tenemos 40% y arriba, como pasivo, debemos tener 60%. Vamos a suponer que de ese 60%, una parte lo obtenemos a través de préstamos bancarios. Aquí, préstamos bancarios. Préstamos bancarios. Otra parte de crédito de proveedores. Crédito de proveedores. Materias primas especialmente o mercaderías, ¿no? Y entonces nos falta cubrir toda esta parte. Y esta parte es ahí donde recurrimos, como ya acabo de indicar, a los bonos. Ahora, ya sé que los bonos van a estar ahí, pero y ahí viene lo que ha dicho el colega, ¿no? Que estos bonos normalmente lo debemos orientar, voy a dar una vuelta grande aquí, normalmente lo debemos llevar aquí a las inversiones llamadas inversiones de capital o activo no corriente. Va a estar ahí. A eso debe orientarse, porque es de largo plazo. Esta parte no corriente es sinónimo de largo plazo. Y esto, activo no corriente, igualmente es sinónimo de largo plazo. Entonces, normalmente debería hacerse eso. Pero, ¿qué pasa, digamos, si te falta también para el corto plazo acá? Te falta, digamos, para el corto plazo, el activo corriente. Tampoco no lo tienes completo, ¿no? Entonces, una parte lo podrías orientar, digamos, ahí también, ahí, a esa parte. En todo caso, una parte para el corto plazo y la mayor parte abajo, al activo no corriente y largo plazo. Eso es lo que pasa, digamos, cuando una empresa es la que emite los bonos, el emisor, hemos dicho bien clarito, el emisor. Así se va a reflejar en la contabilidad. Los bonos como pasivo no corriente no son patrimonio, son pasivos. No son de corto plazo, son pasivos de largo plazo. Son pasivos de largo plazo que sirven para financiar las inversiones en general, siendo, digamos, si fuera necesario, una parte en el corto plazo, pero mayoritariamente debería estar orientado a largo plazo. Así, esa es la situación. Ahora, ¿qué pasa, digamos, en la contabilidad del inversionista, del comprador de los bonos, ¿no? También, ¿no? También va a estar en su contabilidad, ¿no? Aquí, va a estar aquí en su contabilidad. Esta es la contabilidad del inversionista, o sea, del comprador de los bonos. Bueno, obviamente que para el comprador de los bonos, la situación es la misma, ¿no? Por acá tenemos el activo corriente, por acá tenemos el activo no corriente, por acá vamos a tener, como hemos dicho, todo esto es el pasivo, una parte es corriente, otra parte no corriente, la conformidad, del estado financiero en forma general es la misma, ¿no? Y acá tenemos el patrimonio neto, ya está. Miren, para el inversionista, los bonos no van a ser deudas, no van a estar acá. Deudas no son, por eso le ponemos ahí, deudas no son. Inversiones, son inversiones, van a estar acá, en el otro lado, aquí, aquí van a estar, ahí van a estar. ¿Pero dónde? ¿Como corriente o no corriente?
Bueno, en este caso, como ese de largo plazo, van a estar pues acá, van a estar como y llamadas aquí como se llama técnicamente una inversión permanente. Van a estar ahí con este nombrecito, inversión permanente. Es decir, una inversión de largo plazo, una inversión que no se va a recuperar en este pronto, que lo tienes ahí, que has entregado tu dinero como inversionista, has entregado tu dinero, pero que no lo puedes recuperar inmediatamente, ¿no? Más bien, o sea, aquí en el largo plazo va a estar el capital que has entregado, pero por acá en valores negociables, así se llama valores negociables, va a estar el interés que vas ganando. Generalmente son intereses semestrales, por ahí se mencionó, ahí. Los intereses sí son de corto plazo, porque lo vas a comprar, lo vas a cobrar, porque aquí está cobrando, este está cobrando los intereses periódicamente y cobrará el capital, este capital que hemos mencionado aquí, cuando termine el plazo del bono, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, etcétera. Ahora viene una pregunta. Este que es inversionista, como el anterior, ¿no? Como el anterior, pueden emitir y además invertir en bonos, claro, también, ¿no? O sea, este que es comprador, en este caso está invirtiendo, pero tranquilamente también podría tener acá su emisión de bonos, ¿no? Eso ni qué decirlo. Como en el caso anterior, también ese emisor también podría haber invertido, o sea, comprado bonos, especialmente del Tesoro, como hemos visto el caso que presentamos hace rato del Banco de la Nación. El Banco de la Nación tiene sus deudas, tiene sus deudas, pero a su vez ha comprado letra del Tesoro en ese caso, y también puede comprar bono del Tesoro. Y en ese caso tendría inversiones, pero también podría estar emitiendo tanto letras o como bonos normalmente, ya que uno puede, digamos, estar ahí como inversionista de bonos o como emisor de bonos, a la vez, ¿ah? A la vez. Pero claro, obviamente no del mismo bono, sino si invierto, va a ser en los bonos de otras empresas o en los bonos del Estado, generalmente del Estado. Y si emito los bonos para una determinada actividad que necesito llevar. En resumen de este comentario es que todas estas acciones, perdón, todas estas actividades financieras que se lleva a cabo, tanto al emitir bonos como al comprar bonos, van a estar reflejadas en la contabilidad tanto del emisor como del inversionista. Así, de todas maneras van a estar ahí, porque es dinero que se va a recibir o se va a pagar. Formales que vienen a ser también conocidos como títulos. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de emitir bonos para una empresa, así como las ventajas de comprar bonos para un individuo? Por el lado de las ventajas de emitir bonos, es decir, para una empresa. Al optar por estos mecanismos de financiamiento, la empresa se asegura de tener un menor costo de financiamiento. Si es que optaría por otros mecanismos de financiamiento, como normalmente son préstamos o créditos bancarios o de instituciones financieras, sus tasas de interés son más elevadas por lo general a los rendimientos que se tienen que cancelar a los poseedores de los bonos emitidos. Ajá, ese es un punto bien importante a tener en cuenta. Miren que no lo habíamos comentado, ¿no? Hay que reconocer, no lo habíamos comentado. Si queremos emitir, tenemos que ver, por ejemplo, eh, cuál es el costo, cuál es el costo que nos podrán, que nos van a cobrar, que nos van a cobrar los bonistas, los compradores de bonos, ¿no? Si los compradores de bonos, por ejemplo, aceptan, aceptan que le paguemos
se me ocurre 5% al año. Se me ocurre ahí 5% al año. Y analizando en lo que presta, digamos, un banco. Un banco posiblemente te esté prestando a 22% anual, a 25, 30% anual. Incluso para pequeñas empresas están sobre 50, 60% al año. Miren si no es beneficioso, digamos, que yo tenga que pagar, un 22 o un 30 o un 60 o un 80% frente a solamente un 5% que le voy a pagar por el dinero que me van a dar los bonistas. El dinero que me dan los bonistas prácticamente es el mismo dinero que me puede dar el banco. Si, si estamos hablando que el banco me puede dar 100 millones, asumiendo que sea así, 100 millones, y acá también voy a recibir los 100 millones. Pero la diferencia es alta, digamos, sí, hay una gran diferencia entre la tasa correspondiente. Yo estaría pagando un 5, 7, 10, incluso hasta 20% tranquilamente pagaría, digamos, frente al 22, 30, 60, 80, 90, 100 y hasta a veces 120% que te cobran una entidad financiera, ¿no? Por eso, digamos que hay que analizar, hay que analizar el entorno, ¿no? El entorno. Incluso, mire qué podría pasar. Aquí estamos con el banco. Este es el banco. Aquí estamos con los bonistas. Le vamos a poner una doble B, bonistas. Pero ¿qué pasa si por acá tenemos un familiar, ¿no? Un familiar que me va a dar a 3%, a 3%, ¿no? Aquí está la familia, ¿no? La familia. Ya me dicen, mira, te vamos a cobrar acá 3%. Obviamente que si tengo, digamos, esa oportunidad de tener un familiar, un amigo o un prestamista que me dé un financiamiento a 3% al año, obviamente preferiría esto. Y me olvido de la emisión de bonos y los costos que voy a incurrir, me olvido de los bancos, ¿no? Así tenemos que sopesar eso. Tenemos que sopesar, comparar, ponderar esas situaciones, ¿no? No se trata, digamos, de aventurarse e ir a comprar un instrumento, sino que tenemos que hacer una suerte de cotizaciones, ¿no? Como hacen, digamos, las empresas cuando quieren comprar algo, ¿no? Cuando quieren comprar materias primas, cotizan 10, 15 proveedores, ¿no? Y luego van al de menor costo y pumpa, y ya está. Y esto es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Una suerte de cotizaciones de los distintos agentes que podría tener, ¿no? Y obviamente tengo que irme por al que tengo que pagarle menos tasa. Y ya está, negocio. Y firmamos los papeles y se lleva a cabo, ¿no? Claro, si no logro esto, no hay ese familiar, no hay ese amigo, no hay ese prestamista, iría, digamos, por los bonos correspondientes, ¿no? Y si logro tener un banco que en vez de cobrarme 22, me va a cobrar pues un 4%, digamos, anual por ahí, de repente, y ya me conoce como cliente, ya me conoce como cliente el banco, y hemos hecho varias transacciones, y me ofrece, digamos, en extremo 4%, porque los bancos también están llenos de plata, está lleno de plata, y especialmente a los que ya conocen, a la gente que le tiene, digamos, confianza y tiene la seguridad de recuperar, le dan tasas menores, ¿no? Tasas menores, ¿no? Si pudiera, digamos, encontrar en un banco a una tasa de 4%, mientras por acá tengo un 5%, obviamente también me olvido de la emisión de bonos, ¿no? Y me voy al banco, ¿no? O sea, el banco no podemos desecharlo, ¿no? No podemos desecharlo así nomás. Es cuestión de negociar, ¿no? Es cuestión de negociar los asuntos correspondientes. Incluso, miren, si este banco,
si este banco me cobran 6%, 6%, también sería bueno, aun cuando sea mayor. ¿Por qué? Porque aquí en los bonos tengo que asumir el costo de lo que es entrar al mercado bursátil, ¿no? Tengo que pagar a la sociedad agente de bolsa, a Cavalli, a la misma bolsa de valores, a la superintendencia del mercado de valores, todo el mundo me va a picar ahí. Y posiblemente ese 5% que yo voy a pagar sea una tasa efectiva, perdón, sea una tasa, digamos, nominal, pero no una tasa efectiva, ¿no? Finalmente, posiblemente me sea más adecuado este 6%. Tendría que analizarlo entonces, cuál es la mejor situación que tengo para llevar a cabo las transacciones, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa aquí con este instrumento, como con cualquier instrumento. Si es que optaría por otros mecanismos de financiamiento como normalmente son préstamos o créditos bancarios o de instituciones financieras, sus tasas de interés son más elevadas por lo general a los rendimientos que se tienen que cancelar a los poseedores de los bonos emitidos. Por tanto, financiarse con bonos es menos costoso que financiarse a través de instituciones financieras. Asimismo, los bonos ofrecen mayores instrumentos para la organización. Esto en el sentido de que, si es que una empresa requiere de fondos, una opción es acercarse a instituciones financieras a solicitar préstamos, pero las características de estos instrumentos por lo general son impuestas por las mismas instituciones financieras. En cambio, si es que una empresa desea emitir bonos, tendrá mayores posibilidades o derechos de ser la misma organización la que negocie las características de este instrumento. Finalmente, también porque una organización, al tener acceso o al emitir bonos, tendrá mayores opciones para conseguir fondos para la empresa. Es decir, en este caso, una organización ya no se limitará únicamente a conseguir fondos a través de los clásicos mecanismos, que son a través de préstamos financieros, sino tendrá también una alternativa muy válida, que es justamente la emisión de bonos. Por otra parte, en cambio, las ventajas de comprar bonos para una persona es que así como la empresa va a tener un menor costo de financiamiento, la persona también va a tener una mayor rentabilidad. La reducción del costo de financiamiento para la empresa, así como el incremento de la rentabilidad para una persona, se debe a que no existirá la gestión o la intermediación de los bancos. Nosotros conocemos que el negocio de estas instituciones financieras es, por un lado, captar los recursos de las personas, pagándoles una tasa de interés, y por otra parte, colocar dichos recursos que ya fueron captados, cobrando una tasa de interés más elevada que la que paga a las personas que depositaron su dinero en dicha institución financiera. Al no existir esta intermediación bancaria, lo que se logra es que los bonos ofrezcan un menor costo de financiamiento para las empresas comparado con la tasa de interés que tendría que pagar a una institución financiera, así como una persona ganará una mayor rentabilidad comparada con la tasa de interés que le pagaría de igual manera una institución financiera. Otra ventaja para una persona es que los bonos les da más opciones de inversión. Un individuo que desea invertir sus ahorros, su dinero, no solamente se va a limitar a los clásicos instrumentos que ofrecen las instituciones financieras, como suelen ser las comunes pólizas o también llamados depósitos mantenidos hasta el vencimiento, sino también va a tener la posibilidad de invertir en diferentes mecanismos o instrumentos. Todo esto le va a permitir a la persona tener varias alternativas, así como poder crear diferentes portafolios de inversión con diferentes tasas de rendimiento y diferentes niveles de riesgo. Y por último, también un individuo puede acercarse a mejores instrumentos para el inversionista. Tanto la empresa como el individuo no se van a limitar solamente a las características, a los instrumentos que ofrecen las instituciones financieras,
sino al acercarse a los bonos y cuando revisemos los diferentes tipos de bonos que existen, veremos que hay una gran cantidad de instrumentos que pueden ser utilizados acorde a las necesidades tanto de una empresa como de un individuo. Por otra parte, ¿cuáles son las desventajas de emitir o comprar bonos? Por el lado de la empresa, es decir, las desventajas de emitir bonos, una de ellas es la mayor gestión necesaria. Al una empresa emitir bonos, si bien puede optar por diferentes instrumentos, así como tener mayor acceso a mecanismos para conseguir fondos para la organización, también tendrá que realizar mayores gestiones necesarias para la administración de los bonos emitidos. Necesitará o bien contratar a más personas capacitadas o, caso contrario, capacitar a las personas ya existentes para administrar los instrumentos emitidos para conseguir fondos, sus niveles de riesgo y las tasas de rentabilidad que se tendrán que cancelar. Asimismo, otra desventaja para las organizaciones son los costos de asesoría y de intermediarios financieros a los cuales se debe acceder para emitir bonos. Por lo general, las empresas no emiten bonos directamente al mercado de los inversionistas, sino más bien requieren tanto de asesoría para manejar todo este proceso financiero, operativo y legal, así como también de intermediarios que sean quienes realicen la gestión de captar los bonos de una empresa y ponerlos a la venta al público, agilizando de esta manera todo este proceso de conseguir financiamiento para las empresas y de ofrecer posibilidades de inversión para los individuos. También, para emitir bonos, una organización por lo general tiene que exponer un buen gobierno corporativo y antecedentes, es decir, no cualquier empresa puede emitir bonos. Una organización muy pequeña o una corporación que recién se ha introducido al mercado va a encontrar dificultades tanto para emitir bonos como para que los inversionistas en el mercado deseen comprar dichos bonos aportando sus fondos, ya que no son empresas muy conocidas o que son empresas nuevas en el mercado que no han generado la suficiente confianza para que los inversionistas aporten su capital. Por el lado de las desventajas para una persona es que un individuo al comprar bonos, si bien puede generar o puede ganar mayores rendimientos, también se asume a un mayor nivel de riesgo. La ventaja de invertir en los bancos, de depositar el dinero en las instituciones financieras, es que por lo general estas entidades son muy solventes y tienen gran confianza en el mercado. En cambio, al invertir en bonos de empresas privadas, se supone que existe un mayor nivel de riesgo, dado que por lo general las empresas no son tan solventes ni manejan de la forma tan estricta los riesgos como las instituciones financieras. De igual manera, si un individuo quiere comprar bonos, también tendrá que tener mayor conocimiento sobre estos instrumentos. La ventaja de invertir en las instituciones financieras, de colocar el dinero en las instituciones financieras, es que el proceso es muy sencillo y estandarizado. En cambio, para comprar bonos se requiere mayor conocimiento tanto de la empresa en la cual se va a invertir, así como de las instituciones financieras a las cuales hay que acercarse para acceder a estos instrumentos y sus características. De igual manera, una persona también tendrá que acceder a costos de asesoría e intermediación. Por lo general, ya que un individuo no tiene la suficiente capacidad para evaluar la empresa en la cual va a invertir, es decir, los bonos de la organización que está a punto de comprar, se acercan a instituciones financieras que ofrecen asesoría e intermediación para guiarle en este proceso a un individuo y que pueda realizar una inversión acorde a sus necesidades y expectativas. Un último punto que afecta tanto a empresas como personas es que se requiere o se necesita de un gran mercado de empresas, intermediarios e individuos con conocimientos o al menos las intenciones de emitir y comprar bonos. Es por esta razón que en muchos mercados o principalmente en varios países de Latinoamérica no son tan negociados los bonos como instrumentos de financiamiento para las empresas o como mecanismos de inversión para las personas. Muy bien, financieros y financieras, y pasemos ahora a revisar los tipos de bonos que existen.
Antes de ello, tenemos que mencionar que existe una gran cantidad de bonos con sus respectivas características. Sin embargo, los que nosotros vamos a nombrar son los principales que se negocian en la mayoría de mercados y que se deben conocer para tener un dominio sobre los diferentes bonos que existen. En primer lugar, vamos a encontrar el bono clásico o también llamado bono simple. Este instrumento simple y llanamente se basa en el pago de un cupón periódico, es decir, en la cancelación de intereses o rendimientos cada ciertas fechas, más la devolución del capital al vencimiento. Por ejemplo, un bono que es emitido a un plazo de 5 años puede estar pagando cada año durante su transcurso un cierto cupón que representa una tasa de interés o una tasa de rendimiento, y al último año, es decir, al quinto, se devolverá el capital o los fondos invertidos al dueño del bono. Otro tipo de bono que existe es justamente los bonos cupón cero. En este caso, no se otorga un cupón periódico, pero al vencimiento se recupera el capital más acumulaciones de rendimientos. Nuevamente, digamos que una organización emite un bono a 5 años. En este caso, el dueño de este título no va a recibir cupones periódicos o cada año, sino más bien al quinto año, es decir, a la fecha del vencimiento, se le devolverá el capital o los fondos invertidos más un valor adicional que representaría los cupones que no se le otorgaron en periodos específicos antes del vencimiento. Otro tipo de bono cupón cero que también existe es la emisión de un bono que en este momento vale una tal cantidad de dinero y que al final de 5 años, por ejemplo, se devolverá una cantidad mayor. Es decir, en esta ocasión no se basa en devolver la acumulación de los cupones, sino más bien en que al final o al vencimiento el cupón tendrá un precio más elevado al que fue comprado en el momento presente. Por lo general, la ventaja de los bonos cupón cero para las empresas es que al no tener que cancelar cupones periódicos, puede manejar de una mejor manera los flujos de efectivo y dar un mejor uso al financiamiento conseguido. Un tercer tipo de bono que existe son los bonos chatarra o también llamados bonos basura. Estos son instrumentos de alto riesgo, pero que ofrecen mayores rendimientos o mejores pagos en términos de cupones. Por lo general, los bonos chatarra son emitidos por empresas que tienen un alto nivel de riesgo en el cual no puedan cumplir la obligación emitida. Es decir, por lo general son emitidos por organizaciones con graves problemas financieros y que requieren de financiamiento y por tanto emiten bonos con altos grados de rentabilidad en el cual un individuo puede comprar dichos títulos que ofrecen una baja posibilidad de cumplimiento en los rendimientos como en la devolución del capital, pero de igual manera con una gran oportunidad de generar grandes rendimientos. Un cuarto tipo de bono son los bonos a tasa flotante, que son instrumentos muy similares a los bonos simples, con la diferencia que los cupones entregados se basan en tasas de rendimiento dinámicas dentro de los límites establecidos. Por ejemplo, un bono simple paga cupones establecidos en fechas predeterminadas a una tasa de interés fija. En cambio, los bonos a tasa flotante, igual manera a la fecha del vencimiento, devolverá el capital o los fondos invertidos, pero los cupones serán dinámicos, es decir, serán cambiantes u ofrecerán diferentes tasas de rendimiento, y esto se irá determinando en base a límites establecidos antes de la compra de bonos, es decir, habrá una brecha como inferior, dentro del cual no se podrá pasar el rendimiento o el cupón pagado y que variarán en función de los cambios en el mercado o de la situación de la empresa. Los bonos a tasa flotante presentan ventajas tanto para la empresa como para el inversionista, ya que si es que a la empresa le va bien dentro del mercado que se está desarrollando, pagará un mayor rendimiento al inversionista. Así como si a la empresa le va mal dentro del mercado que se está desarrollando, no tendrá que cancelar elevados costos de financiamiento o elevadas tasas de interés, rendimientos o cupón. Un quinto tipo de bono son los bonos con opción de reventa. En este caso, se trata de un bono que puede ser revendido a la organización para recuperar el capital invertido en cualquier momento.
Por ejemplo, supongamos nuevamente que la empresa emite un bono para dentro de 5 años. Un bono con opción de reventa le da la posibilidad al poseedor de dicho título de revenderlo a la empresa con la finalidad de recuperar el capital invertido. La ventaja para el inversionista es que si es que en algún momento requiere que le sea devuelto los fondos invertidos, no va a tener que esperar hasta la fecha de vencimiento, sino más bien lo va a poder realizar en cualquier periodo requerido. La ventaja para la empresa con los bonos con opción de reventa es que si es que el inversionista quiere optar por esta opción de reventa, tendrá un costo adicional que deberá cancelar al momento de la compra del bono. De esta manera, la empresa puede conseguir todavía mayores montos de financiamiento. Y si es que el inversionista, dentro del plazo hasta el vencimiento, no usó su opción de reventa, simple y llanamente la organización tuvo una ganancia adicional. Un sexto tipo de bono son los llamados bonos a renta fija o también conocidos como bonos a renta perpetua. En este caso, los bonos no tienen una fecha de vencimiento ni devolución de capital. Es decir, un bono no es emitido con una fecha en la cual vencerá el título y tendrá que ser devuelto el capital, sino más bien el bono cancelará cupones de manera periódica. En este caso, el inversionista puede ser que simple y llanamente captando cupones pueda ya igualar la suma de los fondos o del capital invertido y aún así va a seguir recibiendo cupones adicionales de forma perpetua. Todo esto dentro de los límites establecidos en la conformación legal del bono. Por ejemplo, una empresa podría decir el bono a renta fija se cancela si es que la organización quiebra. O por ejemplo, si es que el inversionista o el dueño del título lamentablemente fallece. Y por último, un octavo tipo de bono que también tenemos que conocer son los bonos de caja. Estos básicamente son muy similares a los bonos simples, pero de corto plazo y normalmente son utilizados para solventar faltas de liquidez. Es decir, estos instrumentos tienen vencimientos en periodos menores a un año, por tanto, cancelan menores tasas de rendimiento porque se asume un menor nivel de riesgo dado que la fecha de vencimiento no es tan amplia y de igual manera la empresa logra obtener fondos de corto plazo para solventar posibles problemas de liquidez. Y por último, chicos y chicas, pasemos a revisar unos últimos tipos de bonos, o más bien dicho, una diferente forma de clasificación de bonos. En la diapositiva anterior vimos diferentes características, diferentes instrumentos con los cuales puede ser emitido los bonos. En esta diapositiva vamos a ver que los bonos también se pueden clasificar en función de la institución que los emiten. Cada institución podría optar por emitir bonos con las características que vimos en el punto anterior. Sin embargo, van a tener ciertas particularidades en función del tipo de entidad que la está emitiendo. En este sentido, existen los bonos corporativos que no son más que obligaciones emitidas por organizaciones privadas. De igual manera, existen bonos públicos que son títulos emitidos por instituciones del Estado. Es decir, si es que un gobierno es dueño, por ejemplo, de una empresa eléctrica y esta empresa eléctrica o esta institución requiere de financiamiento, puede emitir bonos públicos para conseguir dichos fondos de largo plazo. De igual manera, existen bonos gubernamentales que ciertos autores suelen relacionar que se tratan de lo mismo, tanto bonos públicos como gubernamentales, pero de igual manera, otros autores, en cambio, mencionan que los bonos gubernamentales son los emitidos por el gobierno, ya no por instituciones del Estado, sino por el mismo gobierno y ya no con instituciones de financiar empresas que le pertenecen a un gobierno, sino más bien con la intención de obtener fondos para realizar, por ejemplo, obras a nivel nacional. Finalmente, existen los famosos bonos verdes, que estos son emitidos por ciertas empresas con la ayuda de organizaciones multinacionales enfocadas a promover y a financiar proyectos innovadores y amigables con el entorno. Estas organizaciones multinacionales por lo general son grandes entidades financieras como podría ser el Banco Europeo de Inversiones que le facilitan el financiamiento a empresas o proyectos
que tienen el objetivo o la intención de mejorar la situación medioambiental en el mundo o la calidad de vida de personas en estado crítico. Eso ha sido todo por nuestra parte, financieros y financieras. Esperamos que este video les haya sido de su interés y especialmente de su utilidad. Recuerden que en la descripción del video pueden encontrar un enlace que les va a dirigir a la página web de Somos Finanzas y específicamente a un post o a una entrada que tenemos justamente sobre los diferentes tipos de bonos u obligaciones que existen. Ahí van a poder encontrar todavía una mayor cantidad de tipos de bonos que existen, así como explicaciones un poco más detalladas. Muy bien. No olviden Muy bien, colega, muchas gracias. Bien, bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, una pregunta, un comentario, algo. Mientras tanto, voy cargando la lista. Si viene la lista, vamos a ver por acá. Mm, Entonces podemos ver pues que tanto las letras del tesoro como los bonos del tesoro corporativo y otros que existen son oportunidades de emisión como oportunidades de inversión, ¿no? Depende, digamos, de qué lado estemos, ¿no? Para darle el uso correspondiente. Están ahí como alternativas de financiamiento y están también como alternativas de inversión. Ya depende, digamos, de cada quien dónde quiere ubicarse. Bien, a ver, vamos ahí. Enlazamos ahí. Estamos con el listado correspondiente. Vamos a confirmar el listado. Vamos a ver. Arce. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Buenas. Bazán. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Borges. No existe Borges, ¿no? Calderón. Volvió a las andanzas de la falta Calderón. Muy bien. Vamos a ver. Carrasco. Castillo. Tenemos a más de 10 faltos, ¿eh? Castillo, tampoco. Chukirachi. Cruz. Cruz presente, bro. Profesor. Cruz, tú eres el que está participando, ¿no? Sí, Ya, hoy te felicito. Está bien. Sigue en ese buen camino. En ese buen camino. Igualmente, señor. una invitación a tu compañero que vayan leyendo, investigando, averiguando, porque tarde o temprano esto lo vamos a necesitar, ¿ah? Farfán. El 10 de la calle, Farfán. Nada, tampoco está. Fernández. Presente, profesor Fernández. Gracias. Flores Ramos. Buenas noches, profesor presente. Gracias. Flore Vilches. García Ordóñez. Guevara. García Ordóñez presente, profesor. Allá García está. Diga. Guevara. Guevara también. Sí, profesor. Allá, correcto. Gracias. Ya, Profesor, gracias. disculpe. Sí. Dime. La semana pasada me puso falta, profesor. Sí, la semana pasada me puso falta. Lo que pasa es que ¿Estabas ahí? Allá. Ahí te corregimos entonces. mi internet estaba Sí. inestable, profesor, y no pude contestar. Sí, Cuando entré no estaba allá. Tú Pero siempre sí estaba en participas, clase, profesor. siempre participas ahí, me extrañaba que no estuvieras. Ya, muy bien, no hay problema, ahí te corregimos. Guillén. Jaimes. Guillén, profesor, presente. Gracias. Jaimes. Yayico.
Profesor Yayico presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Lupuche, nuestra delegada. Presente, ingeniero. Gracias, muy amable. Morales. Navarro. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, muy amable. Olivares. Presente, profesor Olivares. Gracias. Pérez Quintana. Pérez, presente, profesor. Gracias. Quispe Hipólito. Profesor, Hipólito sí estaba en la clase, se le fue el internet. ¿Quién? Quispe Hipólito. Ya, gracias. ¿Alguien habló para decir una señorita? Diga. No, sí, justamente iba a informarle de Quispe. Quispe Hipólito. Sí. Tiene hinchada ahí de Quispe Marcial. Marcial tiene su hinchada, muy bien. Quispe Palomino. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Ramírez Guayguas. Ramírez Guayguas. Ramos Inga. Ha vuelto a las andanzas, Ramos Profesor. Inga. Sí, diga. Profesor, buenas noches. Morales presente. Tengo problemas de Morales, a ver, cobertura. espérate. Morales, Sarmiento, ya. Gracias. Aunque iba a ser otro, una segunda llamada, pero ya, una vez. Rivas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Presente, Te estaba llamando la semana pasada, no me contestaba. Pero de ahí le pregunté, me dijo que se va a solucionar con el miércoles, sí me dijo. Ajá, ese es. Ingeniero, pero sin audio. Vamos a. El miércoles Rivas. toca ahí. Rivas. Ya. Presente, profesor. Ya, ya. Avísele que corte. Rivas. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Santos. Santos. Sevilla. Presente, profesor Santos Mesa. Santos. Bien. Sevilla. Sevilla Santos presente, Mesa, profesor. presente. Ya, gracias. Silva. Silva presente, profesor. Silva. Vega. Vega. A ver, vamos a darle. Profesor, disculpe. El alumno Silva tiene problemas con su micro, pero si está en la clase, le diré que le escriba en el chat, si no. No, está bien, ahí nomás. Sí, Sí, iba a ser claro. un segundo pasaje, porque bueno, ya no ha asistido todo el ciclo. Vamos con Calderón. Calderón apareció, chat, revise, delegada, sus compañeros, nada. No, Carrasco. y Santos Mesa de Ima. Santos está, ya está bien, Santos. Sí. Pero Calderón, nada, ¿no? No. Carrasco, Castillo, Chukirachi, nada. Seguimos. A ver, Farfán, nada. Flore Vilches. Flore Vilches, tampoco está. Seguimos con Jaimes. Ingeniero. ¿Jaimes? Sí, ingeniero, presente. Ah, ya, gracias, muy Ya amable. le había escrito también al chat. Ah, ya, correcto. Vamos con Ramírez. No está. Ramos Inga. Vega. Ya, no está. Entonces, regresamos. Ahí, a ver, vamos a ver el chat. Ah, por acá. A ver, le envié un correo, muy bien, presente, Jaime, ya, está bien, Tarazona. Jaime Tarazona, ya, está bien. Ajá, por acá, Dilma, presente. Ya no hay problema, está bien, todo. Bien, no hay preguntas, por lo tanto se supone que todo está claro y preciso.
Bueno, si hubiera alguna duda, pues algún comentario adicional, alguna experiencia, no se olviden que siempre estamos ahí para atender a ustedes ahí en el WhatsApp, ¿no? Más bien veo que no escriben, ¿no? No escriben en el WhatsApp nada, ni siquiera se saludan entre ustedes. Hágalo, por favor, ahí. Bien, bien. Y si hay acá algún padre de familia, como yo, mañana estamos de nuestro día, nos felicitamos mutuamente, ¿no? Feliz día, ingeniero. Arriba los padres. Muy bien, gracias, Lupuche y a ustedes también. Y también hagan llegar pues el saludo de acá del profe Domingo a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a todos los padres de familia de cada familia, obviamente, ¿no? Bien, y ahí nos quedamos, ¿ah? Ahí nos quedamos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, muy amable. Hasta luego. Buen día.